¿Qué tal? Buenas noches, bueno, buenas tardes a todo el mundo. Ya somos 92 participantes, supongo que seguirá subiendo. Voy a hacer una pequeña introducción, una breve introducción a este seminario que está organizado por la gente de SEGRA y de Actedi, y que participan pues sociedades importantes o representantes importantes de las sociedades de física médica, Sociedad Española de Protección Radiológica y la SERAM, la Sociedad Española de Radiología Médica. Bueno, primero también me presento yo, soy Eduardo Ají, soy técnico de rayos y técnico en radioterapia. Trabajo actualmente en el Servicio de Protección Radiológica de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona. Y quería agradeceros que estéis esta tarde escuchándonos durante la próxima hora, lo que vamos a estar comentando y debatiendo en cuanto al objetivo de la charla, que es debatir básicamente el Real Decreto de Justificación y Optimización, debido a que lo hemos transpuesto de la normativa europea. El objetivo es doble. Por un lado, a los que sois profanos y que os viene un poco nuevo esto que estamos comentando, la Euratom, transposición de la directiva y demás, pues queremos trasladaros, queremos ahí inculcarlos ese gusanillo a que leáis bien estos reales decretos que nos van a afectar y que nos afectan día a día a nuestras instalaciones, y a los que ya habéis hecho el curro de trincharos la legislación y que ya estáis bastante avispados en el manejo de las leyes, pues intentaremos resolver las cuestiones que seguramente son las mismas que yo me estoy haciendo ahora mismo del Real Decreto. Y si no podemos responderlas, pues vamos a compartir un poco con vosotros la frustración de lo que nos lleva entre manos de intentar llevar a cabo la implementación de estos reales decretos y de lo que nos pide, ¿vale? Un poco, si me permitís, los que ya estáis ahí, conocéis bien la normativa, comentar la directiva europea. La directiva europea viene un día a Europa, nos dice, oye, señores, aquí tenéis unas normas que se llama la Euratom, que ya anteriormente hemos tenido otras Euratomes, y nos dice, bueno, pues el objetivo que tiene esta normativa, esta serie de normas que os estamos planteando, es intentar homogeneizar, normalizar la protección radiológica de los ciudadanos de Europa, europeos, dentro de la comunidad europea, y como somos Estados miembros, pues tenéis que pasar por el tubo. Y lo tenéis que adaptar, esto fue en 2013, lo tenéis que adaptar en 5 años, o sea que os damos un poco de tiempo, un poco de margen para que podáis adaptarlo a vuestra propia normativa, a vuestros propios reales decretos. Os he dicho 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿vale? Llevamos ahí 3 años de retraso nosotros, España, y algunos países también de Europa. Y aquí, de momento, y es por eso el motivo del seminario, de momento solo hemos transpuesto dentro de nuestro mundo de la radiología, hemos transpuesto en el Real Decreto de Justificación y Optimización. Y ese es el que vamos a comentar. Y sobre todo estamos esperando a que aparezcan los siguientes reales decretos, que hay unos cracks que están trabajando en llevarlos a cabo. Breves, ahora ya cierro KitKat, cierro paréntesis. No os voy a presentar a lo bestia a todos los participantes porque, bueno, yo os digo, si vais a Google y buscáis el nombre y apellidos de cada uno de ellos, veréis que os aparece la Biblia en verso. Son gente muy activa, son muy conocidos dentro del mundo, de este pequeño mundo de la garantía de calidad, protección radiológica y gestión. Y quiero transmitiros que tenemos mucha suerte de poder contar con ellos esta noche, porque son auténticos referentes. Os comento, el representante de la SERAM es Ángel Morales, es radiólogo, ya jubilado, pero bueno, sigue muy activo dentro de SERAM, y básicamente he estado trabajando en el Hospital Universitario de Donostia, y, y sigue muy activo dentro de SERAM con todos los marrones que le están trasladando en el mundo de la SEGECA, que es la branca de garantía de calidad de SERAM. Como representante de la Sociedad Española de Física Médica, perdón, tenemos a Santiago Miqueles. Es muy conocido dentro del mundo de la radiofísica, es radiofísico y jefe de protección radiológica en el complejo hospitalario de Namarra, en Pamplona.
Si lo buscáis, es súper activo dentro de Sociedad Española de Física Médica, metido en todos los fregados que tienen que ver con los fotones chicos y un referente para muchos de nosotros que nos movemos en este mundillo. Un placer también tenerle. Tenemos, por otro lado, como representante de la Sociedad Española de Protección Radiológica, tenemos a Roberto Sánchez. Es radiofísico del Hospital Quirico San Carlos en Madrid. También es profe en la Complutense de Madrid, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Protección Radiológica y cuando le sobra tiempo, que no sé cómo se lo hace, es un auténtico especialista en todo lo que tiene que ver en protección radiológica y física médica dentro de nuestros servicios de radiodiagnóstico y en concreto en intervencionismo, que son esas salas de hemodinámica y vascular que tenemos en los hospitales, y es una persona referente en este aspecto. Y como representante de la Sociedad Española de Graduados en Radiología, de SEGRA, tenemos a Luis Rincón. Luis es técnico de rayos, es también graduado en Coimbra, en Portugal. Es vicepresidente de SEGRA y actualmente está trabajando como técnico de rayos en el Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza, y también es un súper lujazo tenerlo con nosotros. Ya no me enrollo más, os comento. Tenéis un apartado en vuestras pantallas, en esta aplicación de Zoom, en la que pone preguntas y respuestas. Me gustaría que las preguntas, como yo voy a ser el que voy a recoger todas esas preguntas, las formulaseis por ahí, y una vez terminadas todas y cada una de las presentaciones, os voy a mantener ahí en vilo, vamos a hacer el debate y vamos a sacar parte de esas preguntas, las que podamos resolver en el tiempo que tenemos. Ya no me enrollo más. Vamos a empezar con Ángel. Ángel nos va a hablar de justificación de exploraciones de rayos X en nuestros servicios de rayos X, y muchas gracias por tener el placer de estar con nosotros. Avanti. Bueno, buenas tardes. Voy a ver si soy capaz. Y ya me has presentado, te tengo que agradecer a ti y al resto de los panelistas que me habéis invitado, ¿no? Saludo a todos, especialmente a la gente que conozco, y un abrazo para ellos, y al resto un gran saludo, incluido a nuestros compañeros latinoamericanos que creo que están ahí también. A mí me ha tocado hablar de la justificación de las exploraciones. Bueno, os voy a lanzar una serie de mensajes cortos, ¿no? El primer mensaje es cómo se producen las normas. Porque claro, aquí aparece, digamos, un real decreto, pero no sabemos cómo aparece ese real decreto. Mirar, es muy fácil. El objetivo de la radioprotección es el control de los riesgos, y para eso tenemos que gestionar los riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Primero los identificamos, después los analizamos y después los controlamos. ¿Quién se encarga de identificar los riesgos? A través de estudios epidemiológicos. Pues se encarga la UNSCIER, que es el Comité Científico de Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, y también el BEIR, que es una agencia federal americana, que hace también una serie de informes muy interesantes, que es el Comité de Efectos Biológicos de las Radiaciones, ¿no? Con respecto al análisis y el control de riesgos, el organismo competente, el potente, es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, la famosa ICRP. Esos famosos informes ICRP del 1, no sé exactamente cuál es el número, pero es un número que anda por los 60 y tantos ya, ¿no? Y lo que se encarga es de analizarlos y de controlarlos. A partir de aquí ya entramos en el sistema normativo. ¿Por qué? Porque tenemos una organización potente, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es la AIEA, que emite una serie de normas internacionales. Estas normas entran en el espacio correspondiente, que en nuestro caso es el espacio europeo, puede ser el espacio latinoamericano, Estados Unidos, Oceanía, etcétera. Y la Unión Europea, el organismo competente es el Euratom. El Euratom, que emite directivas. La última directiva es la que tú has estado comentando, Eduard, que es la del 2013, ¿no? Y a través del Eurolex, pues se publica en el 2013, y después hay una orden de publicación que dice que tiene que transponerse a nuestra normativa interna, y de ahí surge ese Real Decreto de 2019 de justificación y de optimización. Bien,
Si analizamos los principios de radioprotección, no los voy a describir porque los sabemos absolutamente todos, pero son estos tres: justificación, optimización y control de dosis. El principio de control de dosis para mí es importantísimo. ¿Y por qué? Porque lo que no se mide no se conoce, lo que no se conoce no se puede gestionar y lo que no se gestiona es imposible de mejorarlo. Y ahí tenemos a nuestros radiofísicos y nuestros especialistas técnicos en dosimetría, que son nuestros ojos y nuestras manos. Si no medimos, somos incapaces de hacer y de mejorar absolutamente nada. Bien, aquí tenemos los dos reales decretos que han estado vigentes: el decreto de justificación 815/2001 y el Real Decreto 1976/1999, que es el Real Decreto de Calidad, del Programa de Garantía de Calidad, etcétera. Son dos reales decretos potentes. Insistir en que este Real Decreto de Calidad de 1999 sigue vigente todavía. Pero mirar, estos tres grandes principios tienen un enfoque fundamentalmente desde el punto de vista profesional. Es como decir todo para el paciente, pero sin el paciente. Es una especie de despotismo ilustrado, ¿no? Aquí tenemos la Directiva Europea del 2013 que deroga el decreto de justificación y que sigue manteniendo el Real Decreto de Calidad. Quizás, fijaos si es importante el tema del control de dosis, que ya en el año 1999 tenemos ya unos potentes valores de referencia en su anexo 1. Pero ahora esta directiva europea ha avanzado más y desde mi punto de vista tiene cuatro grandes cosas nuevas. La primera es que establece los niveles de referencia de diagnóstico por primera vez desde el punto de vista normativo, cosa que ya los teníamos antes y los estamos utilizando. En mi servicio desde hace 10 años ya estamos con el tema de los NRDs, pero ahora ya es una obligación legal. Con respecto al principio de justificación, metemos a las personas asintomáticas. Esto es muy importante porque es algo importante y absolutamente nuevo, porque exige la justificación en los cribados sanitarios, en los cuidadores y en las personas voluntarias sometidas a investigación médica y biomédica. Fijaos, en el principio de control de dosis es importante, pero clásicamente en radioprotección es el principio de limitación de dosis. En radioprotección todos sabemos que no hay limitación de dosis, pero este Real Decreto nuevo exige limitación de dosis en los cuidadores y en los voluntarios en investigación. Y desde mi punto de vista, hay otro cuarto principio, ya sé que es una opinión mía personal, pero hay otro cuarto principio de radioprotección, que es el principio de autonomía. Porque aunque antes también en los reales decretos se hablaba de consentimiento, pero ahora por primera vez se exige el derecho, o se consagra, perdón, el derecho a la información y el derecho al consentimiento. Eso exige el principio de transparencia. El principio de transparencia en el registro de las dosis y en la transmisión de las dosis y los historiales dosimétricos. Y aquí tenemos la introducción del punto de vista del paciente. El principio de justificación, es lo que voy a hablar ahora, tiene un efecto gatillo clarísimamente, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta a lo primero que tenemos que hacer, que es la eficacia. La primera pregunta es: ¿el estudio radiológico es eficaz para el paciente? Cuando pasamos a las modalidades, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿los equipos son capaces de producir imágenes de buena calidad con la mínima exposición a las radiaciones? Y ya si pasamos a la técnica concreta que estamos haciendo, la pregunta básica es: ¿el operador está usando el equipo de manera adecuada, dando la dosis mínima sin afectar a la calidad de información diagnóstica? Por eso, en el principio de justificación, el primer gran error en radioprotección es realizar una exploración no justificada. Eso no quita para que sepamos que, que desde hace más de 100 años tenemos una auténtica revolución en el diagnóstico por las imágenes médicas y que las imágenes médicas son absolutamente beneficiosas. De hecho, el 80% de las decisiones clínicas se toman en base a imágenes de tipo médico, no solamente de radiaciones ionizantes, sino también de ultrasonidos y de resonancia magnética. Sabemos
por la literatura que entre el 20 al 30% de lo que hacemos no está justificado, es innecesario, es inadecuado. Es lo que llaman en la Organización Mundial de la Salud las exploraciones de bajo rendimiento. Y además sabemos también por la literatura que esto supone un despilfarro del 25%. O sea, el 25% de los gastos de los servicios de diagnóstico podían ser obviados si hiciésemos una buena justificación. Y también conocemos todos que esto supone riesgos. Y dependiendo también de la bibliografía, entre un 0,6 a un 3% de los cánceres, sobre todo en pacientes en edad infanto-juvenil, pueden tener un efecto radioinducido. La verdad es que yo efectivamente estoy jubilado. Me jubilé el año pasado y esto es una historia muy vieja ya. Eh, yo, entré, yo entré de médico residente en el año 1978. Y en el año 1978 un congresista americano, que era médico, Paul Rogers, mm, te- se dio cuenta de un problema ya en el año 1978, que es el exceso de radiaciones médicas. En aquel entonces en Estados Unidos no llegaban a 250 estudios por 1.000 habitantes. Ahora en Estados Unidos, dependiendo de estados como California, pueden tener 2.000. En el País Vasco tenemos 1.000, porque lo sabemos, porque tenemos, digamos, en Osakidecha un registro de esto, ¿no? En Ángel, España, llevas sí, 9 minutos, vale. tranquilo. En España se está en unas 1.200. Bien, me faltan 2, 3 diapositivas solo. Genial. Mira, eh, yo os recomiendo que esto se puede considerar como la crónica de un fracaso, porque tenemos un millón de cosas que hemos hecho, pero realmente no hemos podido hacer gran cosa. El principio de justificación realmente es una batalla que damos por perdida antes de haberla comenzado. ¿Por qué? Porque esa cajita, ese subproceso de justificación, realmente muchos servicios no lo tienen. Es muy difícil desactivar una exploración una vez que está lanzada, sobre todo en urgencias. Nos movemos con el principio de asimetría de la información. Los radiólogos tenemos muy poca información y además, desde el punto de vista legal, justificar tiene un riesgo cero. El enfoque principal que debemos dar con esto es, si tuviésemos un minuto para justificar, lo tendríamos que hacer con los niños y con los jóvenes. Y cosas nuevas que tenemos, que ya hablaremos, son las personas asintomáticas en justificación, que es el cribado sanitario, la investigación, personas en investigación médica y biomédica y las personas cuidadoras. Los mandamientos de radioprotección, insisto, el primero es no irradiarás al paciente excepto cuando sea necesario, porque todos los demás los podemos obviar. Y por último, para terminar, esto es un trabajo en equipo. Esto es un trabajo en equipo que necesitamos a los clínicos, a los radiólogos, los técnicos, los radiofísicos, la industria y también los titulares de la instalación. Podemos hablar después en las preguntas que uno de los grandes fallos que hemos tenido es que no estamos trabajando en equipo, hacemos cada uno nuestra guerra. Y para acabar, muchísimas gracias y perdona por extenderme un par de minutos más. Gracias. Tranquilo, Ángel. Muchas gracias. Ahí has abierto un par de melones que lo vamos a comentar en el debate y recojo las ideas que has trasladado en tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, Santi, no sé si tienes ahí presentación, ¿la tienes ahí ya preparada? Va, Sí, genial. aquí la Genial. tengo. Todo para ti. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación y bueno, voy a intentar contaros desde mi punto de vista cuál es el papel del radiofísico y no solo del radiofísico, la tarea del técnico en diagnóstico por imagen es importantísima y, por supuesto, en el aspecto global, de hecho, el responsable de todo esto es el especialista, en concreto, en este caso, el radiólogo. Me gustaría dejar lanzado el debate porque esto es un punto de vista un tanto subjetivo de qué es la optimización en el mundo del radiodiagnóstico. Entonces, desde el punto de vista de un radiofísico. Bien, empezamos. Vamos a hablar de optimización. Si nos vamos al diccionario de la RAE, optimización es la acción de optimizar, y optimizar es buscar la mejor manera de realizar una actividad. A mí me parece que es muy importante que todos tengamos bien claro que en el mundo del diagnóstico tenemos que tener claro cuál es la tarea.
Está claro que es producir un diagnóstico que ayude a solucionar un problema de salud, pero no todas las tareas dentro del diagnóstico son iguales. Ya tenemos una primera diferencia. El Real Decreto se llama de justificación y optimización, y una pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué tenemos que optimizar? Tenemos que optimizar porque estamos hablando de protección radiológica y estamos hablando de pacientes, en este caso yo me voy a referir al paciente, sometido a exploraciones que emplean radiaciones ionizantes. Como todos conocemos, las radiaciones ionizantes pueden producir efectos tisulares, o antiguamente deterministas, o cáncer y efectos hereditarios. Ya sabemos cuáles son las características de cada uno de ellos. En radiodiagnóstico, por lo general, estamos por lo general en el segundo de los casos, aunque en algunos estudios de intervencionismo pueden aparecer efectos deterministas. ¿Cuál es el problema que tenemos con la radiación? Pues bueno, con la radiación nos encontramos que, sobre todo en el mundo digital, como no tenemos el límite de la película, todos sabemos que con poca cantidad de radiación no teníamos imagen y con exceso de radiación nosotros teníamos una imagen demasiado ennegrecida y nos encontramos que a mayor cantidad de radiación tenemos mayor calidad de imagen. Si unimos esto a los riesgos que hemos visto, podemos considerar entonces que tenemos que emplear para cada tarea diagnóstica la mínima cantidad de radiación que asegure la finalidad. Aquí tenemos un ejemplo de unas imágenes de un maniquí. Los físicos ya sabéis que trabajamos con maniquís y presentan para una técnica fija, excepto en la dosis, cuál es la apariencia que obtenemos para el maniquí. Entonces, no se ve demasiado bien en la presentación, pero se puede observar que conforme aumenta la carga del disparo, es decir, la dosis en el paciente en realidad, aumenta significativamente la calidad de imagen. La pregunta que nos podemos hacer entonces es ¿cómo se relacionan las dosis de radiación en el receptor de imagen y la calidad de imagen? Todos tenemos claro el concepto de que cuanta más radiación utilizamos, más dosis al paciente. Pero claro, como estamos hablando de optimización, tenemos que tener en cuenta por medio los aspectos de calidad de imagen. Fijaros, la gráfica que tenemos aquí. Tenemos aquí la representación de un indicador de calidad, que yo aquí he llamado factor de calidad, y lo relacionamos con el kerma. En este caso, se relacionan con aproximadamente la raíz cuadrada del kerma. Esto es una relación muy bien conocida para los físicos. Si hubiésemos aumentado el kerma en esta gráfica, hubiese llegado en un momento en el que la mejora en la calidad de imagen hubiese sido inapreciable. Pero eso es un límite demasiado alto. Nosotros tenemos que intentar trabajar en la zona de mínimos de dosis para producir la calidad de imagen suficiente. ¿De acuerdo? Fijaros. Volviendo a las imágenes anteriores, aquí las tengo ampliadas, tenemos 5 imágenes con dosis 1, 2, 4, 8 y 16 y en nuestro ajuste de calidad nosotros nos centramos, estoy hablando en el caso del Complejo Hospitalario de Navarra, en esta imagen. Esto sería nuestro estándar de calidad en lo que a dosis en el receptor de imagen se refiere. Fijaros que se ven una serie de objetos y cómo la imagen va mejorando de poca dosis a mucha dosis. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cuánto necesitamos ver? Es decir, ¿podría ser suficiente para realizar una tarea ver estos objetos? ¿Por qué? Porque estamos buscando objetos de estas características en lo que a resolución espacial y a bajo contraste se refiere, o bien podemos necesitar estar en situaciones de este estilo, pues tenemos que ver objetos de muy bajo contraste que aquí ni siquiera se aprecian, objetos Santi, que... ¿Sí? Se te escucha así un poco entrecortado. A ver. No sé si puedes conseguir... ¿Ahora? ¿Ha mejorado? ¿Sí? ¿Ahora? Se te escucha bien, Santiago. Yo creo que es Eduardo que pierde la conexión. Continúa así. Sí. Vale. Entonces, siguiendo con el ejemplo, fijaros que tenemos los dos extremos, una dosis muy baja y una dosis demasiado alta. Lo que tenemos que tener bien claro es que aquí la dosis que recibiría el paciente sería 16 veces más que la dosis que recibiría en este caso. Y seguimos pensando en que igual no es necesario ver todos estos objetos. Igual el diagnóstico, en este caso, se encuentra en esta zona. Para solucionar todo esto, ¿qué hacemos? Pues escribimos protocolos. Tenemos las guías europeas de referencia para calidad en diagnóstico y tenemos bien definida, pues esto sería una cuestión que nos podrían decir muy bien los radiólogos, los requisitos diagnósticos que tiene en este caso una buena imagen de tórax.
Tenemos aquí la serie de características de la región torácica que hay que ver y cómo hay que verla. Y tenemos, esto ya sería un poco más para los físicos, los detalles de imagen importante porque nos habla de tamaños y de contrastes. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos una pista de, en el caso del tórax, qué es lo que tenemos que ver. Nos están definiendo una tarea. Pero entonces la guía también ya ha avanzado mucho en la optimización porque nos está diciendo un ejemplo de buena práctica en esta técnica. Fijaros que nos está hablando de qué tipo de aparato, características del aparato, filtración total, rejilla antidifusora, un tipo de película que puede ir relacionado con la dosis que empleamos, la distancia al paciente y al receptor de imagen, el voltaje, ya sabemos todos que en el caso del tórax hay que utilizar kilovoltajes altos porque necesitamos penetración, aunque reduzca contraste. Queda bien claro que tenemos que utilizar el control automático de exposición y esto va a ser, en nuestro esquema, un elemento clave en la optimización, porque todo esto nos daría calidad de imagen y esto nos relacionaría la dosis necesaria para obtener el diagnóstico en las condiciones de mínima exposición. Con un diagnóstico siempre insistiré de buena calidad. Nos habla del tiempo de disparo, que deberá ser corto porque ya sabemos que el paciente puede respirar, y nos habla de protección estándar. Esto es importante. Por ejemplo, en nuestro centro hicimos una optimización muy interesante en pacientes a los que se les hacían telemetrías y entonces se llegó a la conclusión, se dejó de utilizar protectores de bismuto porque no se trabajaba bien con el control automático de exposición, se minimizó el campo irradiado y se obtuvieron dosis por el estilo, ¿no? Hemos ganado en optimización. ¿Cómo puede optimizar el técnico la técnica? Tiene dos grandes ayudas: la existencia de protocolos y el control automático de exposición. Nosotros trabajamos bastante a fondo con el protocolo y con el control automático de exposición en la configuración de lo que llamamos menú anatómico. El menú anatómico nos está dando las características del disparo, pero tiene en cuenta, entre otras cosas, la cantidad de radiación que ha de llegar al receptor de imagen y el procesado y las características de la adquisición. Aquí tenemos, volviendo al ejemplo anterior, lo mismo con un poco más de detalle. Si es en nuestro caso, el ajuste lo hacemos hasta imagen. Nosotros de entrada nos reunimos con los radiólogos y con los técnicos de aplicaciones del aparato cuando hacemos la aceptación para definir el protocolo. Lo primero que tiene que hacer el radiólogo es validar. Nosotros de entrada proponemos una solución de baja dosis. Esta situación que presenta la imagen de 4 MAS estaría en el límite, en el caso de radiología simple, de unos 2 micrograys en el receptor de imagen. Fijaros que en este caso estaríamos en 4 veces más, pues en unos 8, pero el paciente también recibiría 4 veces más. Insistimos en que tenemos que o podemos modificar las características según la tarea y por eso es muy importante optimizar el menú anatómico. Bien, ¿cuáles son? Como hemos dicho hasta ahora, las herramientas de optimización. Pues el CAE, el menú o programa anatómico, y tenemos como herramientas asociadas los indicadores de dosis y los niveles de referencia para el diagnóstico. Vamos a explicar brevemente algunas de ellas. Andy, llevas 9 minutillos. Bueno, procuraré acelerar, ¿de acuerdo? Tranquilo. La dosis en el receptor de imagen viene controlada por los sistemas de control automático de exposición, control automático de brillo. Es necesario tener un buen sistema de programación por zonas anatómicas, lo que llamamos el menú anatómico, y hay que recordar que los equipos nuevos incorporan indicadores retrospectivos y prospectivos, en algunos casos ambos, en otros solo los retrospectivos, de la cantidad de radiación que se ha empleado, que se va a emplear en la exploración. Nos avisan de la posibilidad de que se haya superado o de que vayamos a superar la cantidad de radiación estimada como necesaria para obtener una imagen diagnóstica adecuada. Aquí tenemos un ejemplo de cabecera de ICON que nos ofrece ese tipo de información, ¿de acuerdo? En cuanto a los indicadores de dosis, podemos hablar, relacionado también con el Real Decreto, en indicadores de dosis al paciente que nos indican la cantidad de radiación empleada en la exploración y nos permiten estimar dosis y nos permiten obtener información sobre el riesgo. Y por otro lado, indicadores de dosis en el receptor de imagen que están vinculados con la calidad de imagen. Estamos hablando entonces de optimización, calidad de imagen con la menor cantidad de dosis posible, ¿de acuerdo? Bien. Esto
No sé por qué a veces. Bien. Seguimos. Tengo una calidad de imagen adecuada, ¿de acuerdo? Me hago una pregunta, ¿pero puedo diagnosticar correcto con menos dosis? Esta es la diapositiva anterior y en este caso, si la tarea diagnóstica viene representada por la visualización de estos objetos, está claro que es suficiente con utilizar la imagen de la derecha. Si quiero ver objetos en esta zona, tendría que utilizar una técnica como la empleada en la izquierda. Bien, ¿cómo sabemos o cómo podemos saber si estamos utilizando cantidades de radiación adecuadas? Pues bueno, tenemos los niveles de referencia en diagnóstico que ya ha introducido Ángel y que son una herramienta de optimización, como definen la ICRP 135 y el documento de referencia europea en niveles de referencia en pediatría. Y lo que hace es comparar para distintas tareas la cantidad de radiación empleada en distintos dispositivos de diferentes servicios, instituciones, países o regiones, partiendo siempre de la base de un diagnóstico correcto. Es decir, estamos diagnosticando correctamente, pero ¿por qué no empleamos todos la misma cantidad de radiación? La condición necesaria es calidad de imagen diagnóstica, nos permiten acotar el exceso de radiación, se refieren al paciente estándar, lógicamente para una persona muy obesa o muy grande tendremos que utilizar mayor cantidad de radiación que para una persona más menuda, pero nos permiten establecer comparación entre nuestros sistemas de trabajo. Entonces aquí tenéis un ejemplo de un equipo del Servicio Navarro de Salud, comparamos los valores obtenidos, en este caso para una exploración de abdomen, nosotros teníamos una muestra de 1.800 pacientes y vemos cómo están los distintos equipos con las referencias que teníamos en ese momento del Reino Unido y la referencia que obtenemos en el Servicio Navarro de Salud siguiendo los criterios de la ICRP. Entonces, nosotros, ¿qué optimizamos? Pues de entrada, este equipo. Están sin referencia, pero este equipo pues, se va de dosis bastante con respecto a los demás y nos tendríamos que preguntar por qué tenemos que optimizar, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos otro ejemplo en tórax. Y, lógicamente, pues aquí tendríamos otro serio problema. Y siempre estamos suponiendo que se cumplen estas circunstancias. La pregunta la tenemos en la dosis. Aquí tenemos ejemplo de otro documento, que son criterios de calidad para tórax, que también son documentos europeos, y aunque sean antiguos, ya introducían el CTDIW típico para, en este caso, un tórax de rutina o el DLP. Bien. Como podéis ver, hay niveles de referencia para TAC, hay niveles de referencia para mamógrafos, se comparan con niveles de referencia, en este caso europeos o belgas. Este es nuestro equipo, pero lo que quiero insistir es que, aunque se puede decir, joder, qué bien están estos mamógrafos, que tienen niveles de referencia por debajo. No, nosotros lo que tenemos que asegurar antes de validar este resultado es que la calidad diagnóstica es suficiente en todo el tramo. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenéis otro ejemplo de documentación europea en niveles de referencia. En este caso son para pediatría y para TAC. Tenemos distintos estudios. En algunos de estos estudios se incluye DOPOES. Y por último, para terminar y relacionar todo con el Real Decreto, tenemos los sistemas de registro de dosis. El Real Decreto nos dice que tenemos que obtener niveles de referencia. Los sistemas de registro de dosis nos facilitan mucho esta tarea porque analizan estadísticamente los registros y nos permiten optimizar de manera mucho más eficiente y además tienen la ventaja que cumple o nos ayudan en otro de los requisitos que aparece en la transposición de Euratom, que es almacenan los indicadores de dosis de registro y nos permiten, como podéis ver aquí, obtener una relación de las exposiciones a las que se ha sometido un paciente. Bien, ¿qué hace el radiofísico en todo esto? Pues bueno, el radiofísico intenta que todo esto funcione. ¿Y qué hace? Controles de calidad, define indicadores de calidad, participa, lo he puesto en letra de mayor tamaño, con médicos y técnicos en la confección y ajuste de los menús anatómicos. Esto parece fundamental porque es la base de la optimización, eso es fundamental. Sin esto no podemos tener ninguna referencia. A partir de aquí ya nos podemos comparar con otros sistemas. Aseguramos la calidad de los indicadores de dosis. Es fundamental ahora saber que el producto Kermaria o el CTDI-BOL o cualquier otro indicador como la dosis glandular que nos da un equipo es correcta, si no, no nos sirve de nada estar haciendo registro. Nos permite o tenemos que hacer estimaciones de dosis en órganos, por ejemplo, en embrión o en útero, y obtener indicadores de dosis. Y lo que es muy importante, en la optimización, formación del personal en protección radiológica, donde después de, a lo largo de muchos años de experiencia, he encontrado yo más lagunas, es en formación del personal en protección radiológica en lo que se refiere al paciente.
la del trabajador profesionalmente expuesto o la del público en general está mucho más asimilada. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en esto. Todo esto, lógicamente, está influenciado o basado en la optimización. Bien, ¿qué es fundamental ya para acabar? Vamos Que terminando, exista exacto. un comité de garantía de calidad formado por este tipo de profesionales y tener establecido un programa de garantía de calidad que tenga en cuenta protocolos de control de calidad, que analice niveles de referencia y que realice o que tenga en cuenta cómo llevar a cabo dosimetrías de pacientes. Pues entonces, muchas gracias por vuestra atención y seguimos escuchando. Muchas gracias, Santi. Gracias por estas dos últimas de repaso, que son las que pillaremos todas las ideas. Perfecto. Roberto nos va a hablar de exactamente eso que comentaba Santi, de la formación en nuestros servicios de rayos X. Muchas gracias por invitarme a este seminario. Voy a ser breve. Hablando de la formación, hay mucho que decir, pero me gustaría dar esos dos mensajes muy importantes relativos y relacionados con pues, las actualizaciones de normativa que hemos tenido. Ya lo han dicho los otros ponentes, la Directiva Europea habla de muchas cosas sobre protección radiológica y tiene un artículo 18 que os planto aquí, así en crudo, para que lo veáis. El artículo 18 sobre educación e información en el campo de la exposición médica. Entonces, bueno, pues algunas cosas nos pueden parecer perogrulladas y la verdad es que hay que decir, en nuestro país está bastante avanzado en muchas cosas de la directiva. Desde el año 2000 se han ido implementando un montón de cosas que en otros países europeos pues todavía no tienen. Entonces habla de tener una educación y una formación teórica y práctica adecuadas para las prácticas médicas y siempre relacionado con nuestra responsabilidad, con la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, cada uno de los profesionales en el proceso de diagnóstico médico. Esto en España, como os he comentado, pues está bastante avanzado. Siempre se puede mejorar, pero yo creo que todas las escuelas de técnicos imparten materias sobre protección radiológica, más extensa o menos extensa. Incluso en la residencia en los programas, en muchos programas de las facultades y de los grados de medicina, de odontología, hay incluidas partes de protección radiológica. En las residencias en España es obligatorio también dar protección radiológica. O sea, hay cosas que es cierto que tenemos hechas. Y este artículo de la directiva dice que además toda la formación tiene que estar reconocida con certificados o títulos oficiales. Y también dice ese artículo que los Estados miembros garantizarán una educación y una formación continuada después de la titulación. Yo creo que esto en España está muy poco desarrollado, es en donde voy a echar sal en la herida, digamos, porque realmente tenemos mucho trabajo por delante. Y yo creo que todos los profesionales sabemos que necesitamos siempre estar formándonos. En el campo de la radiología, todos los que tenéis un poco de experiencia y habéis trabajado, digamos, 20 años, de los equipos con los que trabajabais cuando os formasteis a los que tenéis que manejar ahora, pues hay un abismo. Son tecnologías muy distintas y también aspectos de la protección radiológica, pues es necesario actualizarlos. Pues bueno, como decía la directiva, los Estados miembros tendrán que hacer, ¿no? Los Estados miembros tienen que hacer y nuestro Estado, que es miembro de la Unión Europea, pues ha hecho algunos de los deberes y lanzando este Real Decreto, pues ha dicho, pues yo voy a hacer lo que me dice la directiva y voy a solucionar este tema de la formación. Y tiene un artículo también relativo a la formación en protección radiológica. También os pongo aquí la captura de pantalla, no hay trampa ni cartón, así que veis que en este artículo dice eso que decía la directiva, deben estar en los planes de estudio, que yo creo que todos los que habéis pasado por una escuela, por una facultad, pues algo
habéis tenido que aprender, se puede mejorar, seguro, pero todos hemos tenido que responder algo. Debe tener unos objetivos específicos adaptados al nivel de responsabilidad de cada uno de nosotros. Y el punto 3 dice este ministerio, debe incluir formación continuada acreditada. Esto, pues hasta ahora, unos u otros, pues yo, por ejemplo, en nuestro hospital, con periodicidad anual, se han dado siempre seminarios de protección radiológica para que la gente pues, esté un poco al tanto. Tanto a las personas que están involucradas directamente en el diagnóstico por imagen, como a todo el hospital en general, porque muchas veces especialistas de otras especialidades que no usan radiaciones ionizantes se tienen que meter en un quirófano donde hay un arco de rayos X o donde hay un radiofármaco de medicina nuclear, todos al final en una forma un poquito que puede ser un poco menos intensa, todo el mundo tiene un pequeño contacto con las radiaciones ionizantes. Entonces, bueno, esto pues en unos hospitales o en otros se ha venido haciendo, pero nunca estaba acreditado. Y ahora tenemos que remangarnos y acreditar una formación continuada. Acerca del contenido que debe tener la formación y, por supuesto, también esa formación continuada, pues el diseño y uso de los equipos. En gran parte de este aspecto, pues debe cubrirse con los fabricantes de los equipos, ¿no? El uso de los equipos, pues bueno, los que mejor lo pueden enseñar son los fabricantes, ¿no? Riesgo radiológico, pues tenemos, de vez en cuando hay que actualizar cosas sobre conocimiento sobre riesgo radiológico. Por ejemplo, ahora los niveles de referencia para diagnóstico, pues probablemente haga falta una formación continuada para explicar qué son los niveles de referencia de diagnóstico, ¿no? Y que todo el mundo, porque todos, también quiero decir algo muy importante, ¿no? Esto de la protección, pues eso, que se encargan los físicos, no, que yo estoy muy liado y no, pues desgraciadamente, en todo esto, todos tenemos una pequeña responsabilidad. Unos más, a lo mejor los radiofísicos tienen más trabajo en todo esto, pero sin la ayuda de radiólogos, de los técnicos superiores, no se puede hacer funcionar todo esto, ¿no? Bueno, también tiene que incluir medios de seguridad y protección radiológica. Pues yo entiendo que aquí hay que seguir hablando de protección ocupacional. Yo creo que a todos nos interesa, porque una cosa que nos interesa a los radiofísicos, y yo creo que a todos, es que la gente trabaje con seguridad en los servicios de diagnóstico. Todos los trabajadores tienen derecho a ocupar un puesto de trabajo seguro. Y hay normativa que lo apoya, así que tenemos que también comentarla, ¿no? El aseguramiento de calidad, pues lo que ha explicado nuestro compañero Santiago, fundamental. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad en el aseguramiento de la calidad. Pero yo creo también que los radiólogos, los técnicos superiores también tienen papeles importantísimos en el tema del aseguramiento de calidad. Todos tenemos una parte del pastel. Las auditorías de dosis que ha comentado Santiago, todo esto yo creo que tiene que estar incluido en los programas de formación continuada. Las prácticas de alta dosis, muy importante. Aquí también el tema ocupacional es fundamental y también el de protección al paciente. Por ejemplo, todos tenemos que tener ya desde el año 2000 establecidos protocolos de seguimiento de posibles lesiones en piel, en procedimientos intervencionistas. Son raros, pero de vez en cuando aparecen. Y lo que está ocurriendo a veces es que incluso hay reclamaciones en procedimientos totalmente justificados, que han sido muy complejos, que han salvado la vida de un paciente, pero a base de mucho tiempo de escopia. Son procedimientos que desde bajo mi punto de vista están perfectamente justificados, se ha trabajado de una manera impecable, pero es que se ha tenido que usar 4 Grays en la piel del paciente y le han producido un eritema y a veces ponen una reclamación un poco por desconocimiento. Pues el tener un sistema fuerte de garantía de calidad y unos protocolos de seguimiento ayudan a que haya menos reclamaciones y que todo pues se lleve un poco mejor.
Y bueno, pues este Real Decreto lo resuelve todo de un plumazo, es muy eficaz, porque en concreto en el tema de la formación, pues en el artículo 12, apartado H, dice que la formación de los profesionales sanitarios habilitados, etcétera, pues es responsabilidad del radiofísico hospitalario. Yo creo que esto hay que interpretarlo bien, hay que interpretarlo de una forma en la que, bueno, nosotros así solos, pues no nos podemos ocupar de la formación de todos los especialistas. Indudablemente tenemos una gran responsabilidad y la vamos a asumir, pero desde luego necesitamos ayuda de todos para ponernos manos a la obra. Entonces, nosotros pues hemos hecho mucha formación tradicionalmente en temas de protección radiológica, incluso tenemos mucho material para mostrar, pero yo creo que la formación continuada tiene que ser demandada por los interesados. Si los técnicos, los radiofísicos quieren formación, tienen que pedirla. ¿Cómo? Pues entiendo que a través de sus sociedades científicas. Porque yo creo que las autoridades, aparte de decir que haya formación continuada, poco más pueden hacer. Porque además esa formación, hemos dicho, que tiene que estar acreditada. Y yo creo que es bueno, porque el hecho de que esté acreditada también es una motivación para asumir más formación en nuestras carreras profesionales. Luego eso se nos reconoce, pues es estupendo. Entonces yo creo que estas sociedades que amablemente nos han invitado a este seminario tienen que impulsar, tienen que organizar estas formaciones, tienen que empezar a aparecer en los próximos años cursos. Nosotros, los que vamos a recibir esos cursos, y los técnicos y los radiofísicos, tenemos que aprovecharlos. Es nuestra responsabilidad aprovechar la formación que se nos ofrece y acudir a estos cursos. Hace falta poner medios humanos y materiales para desarrollar esta formación. En esta época de pandemia, pues harán falta plataformas de formación a distancia, no hay más remedio. En nuestro caso, por ejemplo, la formación en mi comunidad autónoma de los residentes, pues la hemos tenido que reorganizar en 3 meses, reorganizar toda la formación a distancia. Ha sido un trabajo muy, muy importante, pero lo hemos conseguido. Bueno, todavía no lo hemos conseguido, perdón, estamos intentando terminarlo. Y, por supuesto, tramitar las acreditaciones. Yo creo que aquí las sociedades científicas tienen un papel muy importante y, bueno, pues hay que remangarse y empezar a aplicar. Y esto era lo que quería comentar. Muchas gracias por darme vuestro tiempo. Creo que vamos en el debate a hablar mucho de formación y aunque es importante no nos va a resolver todos los temas, pero es que yo creo que recae todo en el tema de la formación. Muchísimas gracias, Roberto. Y ahora, pues Luis Rincón nos va a explicar, pues la última ponencia, las preguntas y comentarios que nos hacen los pacientes, que al final somos los técnicos los que nos encontramos en esas tesituras. Por favor, Luis, adelante. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer yo también en nombre de SEGRA, de mi sociedad, pues a Ángel, a Roberto, a Santi y, como no, a Edu, que nos ha hecho de Cicerón, por su participación en este seminario, porque la verdad es que son unos invitados excepcionales y estamos muy agradecidos. Mi parte va a ser sobre dudas y preguntas de nuestros pacientes. El Real Decreto 601/2019 de justificación y optimización del que estamos hablando, como hemos dicho, es la transposición parcial de la Directiva 59/2013 del Euratom, la Basic Safety Standards, ¿no? Introduce algunos puntos, unas disposiciones sobre información y comunicación, que son pues, muy importantes a pacientes, cuidadores, asintomáticos y también a voluntarios, aquellos que se someten a estudios de investigación. Me voy a referir exclusivamente a temas que tienen que ver pues eso, con la información y la comunicación. Y bueno, tocaré un poquito por encima nada más. En el punto 10 del artículo 3, la parte de justificación nos dice de este Real Decreto: toda persona sometida a exposición médica o en su caso su representante legal, siempre que sea viable y antes de que se produzca la exposición, deberá recibir la información adecuada sobre los beneficios y riesgos asociados con la dosis de radiación debida a la exposición. Bueno,
lo primero que nos preguntamos como técnicos, yo voy a hablar siempre desde el punto de vista del técnico, eh, que nos vamos a encontrar con el paciente, el cuidador, etcétera, en la sala de exploración o tratamiento, si ha sido informado o no. Sea como fuere, si ha sido informado por el prescriptor o no, el paciente siempre va a volcar sus dudas y preguntas, sus comentarios sobre nosotros, que es la persona con la que se encuentra a la hora de realizar su exploración. No siempre todas sus dudas y preguntas las va a volcar sobre el prescriptor, pues por múltiples factores, ¿no? Entonces, a ese respecto, ¿qué tal comunicación de riesgos tenemos? Es decir, ¿qué habilidades de comunicación tenemos en cuanto pues, a hablar sobre beneficio, riesgo, hablar de justificación para que el paciente entienda que la exploración, tratamiento es justificado? ¿Tenemos esas habilidades? ¿Las estamos ejercitando? ¿Nos formamos sobre ello? ¿Sabemos comunicar el principio de alarma? Por supuesto que lo conocemos, pero sabemos trasladarlo bien a los pacientes, a sus familiares, a los cuidadores, ¿no? Conocemos perfectamente justificación, optimización, limitación de dosis, como por ejemplo en esta guía de la Sociedad Española de Protección Radiológica enfocada a los pacientes, ¿no? Conocemos perfectamente estos datos, pero lo sabemos trasladar bien al paciente, a modular la manera con la que tenemos de explicar a cada paciente. Cada paciente puede tener circunstancias diferentes, edad diferente, contexto sociocultural diferente. Sabemos cómo enfocar todas estas cuestiones y orientarlo al paciente que tenemos delante o a sus familiares. Tenemos guías como estas, pero nuestros servicios no son obligatorias, es cierto, pero son una ayuda, ya no para el paciente, sino para nosotros mismos, para poder mantener un discurso coherente, ¿no?, sobre estos principios. O tenemos en el programa de garantía de calidad algún tipo de guía básica de protección radiológica para nuestros pacientes o sus familiares, etcétera, y adaptadas a cada procedimiento. Bueno, punto, digamos, yo creo más importante, dejando esto aparte, es que en todas las exploraciones con alta dosis el paciente tiene que venir con un consentimiento informado, consentimiento que le ha proporcionado el prescriptor y en el que se supone que tiene ya ahí información relativa a los beneficios, riesgos asociados, relativa a la exploración, ¿no? Entonces eso nos descarga en una parte, pero en otra el paciente también ha tenido tiempo para hacerse sus dudas y sus preguntas, aunque venga con ese documento, que nosotros vamos a colaborar para que el facultativo médico lo pueda recabar. Al fin y al cabo es un documento legal. Y en ese tiempo, pues el paciente también ha ido teniendo sus pequeñas incertidumbres, sus dudas, sus preguntas, ¿no? Nada más tocaré este punto también, el punto 1 del artículo 5, y es que nos dice que en la exposición médica de una mujer en edad de procrear se le preguntará inmediatamente antes de la realización si está embarazada en periodo de lactancia. Bien, esto es una práctica absolutamente habitual de todos los técnicos desde 1920 aquí, en todos los países del mundo, es algo que viene en todas las guías, en todos los manuales. Ahora bien, en los reales decretos de calidad se hablaba siempre del prescriptor o del profesional sanitario habilitado el que tendría que indagar si la paciente está embarazada o en periodo de lactancia. De este punto se deriva que esto pues, es responsabilidad de todos, también del técnico, que siempre lo hace, ¿no? Y nuevamente, dudas frecuentes, preguntas, incertidumbres de las pacientes, ¿no? Y del artículo 7, pues la protección radiológica de los cuidadores, ¿no? Hay que entender que son expuestos voluntariamente, es decir, no se le puede exigir a un cuidador que se exponga para acompañar a un paciente, para sujetar a un paciente, es algo voluntario, tiene que haber un beneficio neto. Aquí yo no sé si los técnicos entienden perfectamente bien qué es esto de beneficio neto y mucho menos cómo explicarlo a los cuidadores. Tenemos guías básicas de protección radiológica para cuidadores. Estas, ojo, sí que son obligatorias según este Real Decreto. Cuando viene un cuidador y necesitamos su colaboración para que acompañe o sujete a un paciente y nos ayude en la exploración, tenemos que darle una guía básica de protección radiológica. Y además esta guía tiene que estar en el programa de garantía de calidad. Y sobre los pacientes de medicina nuclear, no solo esto, sino que hay que darle al cuidador una información, porque posiblemente convivirá con el paciente y puede estar expuesto a cierta dosis derivada de los radioisótopos. Esto, por lo general, en los servicios de medicina nuclear suele estar muy bien cubierto, ¿no? Pero
hay que tenerlo en cuenta. Y los temas de restricción de dosis que se ha comentado también. ¿Entendemos los técnicos muy bien esto de la restricción de dosis? Probablemente no. Y además es que no solo lo tenemos que entender, sino explicar a los cuidadores. Y por supuesto ellos también vuelcan sobre nosotros dudas y preguntas. No tanto o no tan habitualmente los familiares, pero sí aquellos cuidadores que son profesionales. También el tema de la edad. Si es el nieto de un paciente, supongamos podría ser un hijo, puede ser un menor de edad y estos no pueden ser expuestos. Y tampoco embarazadas, por lo tanto, aunque no lo dice el Real Decreto, es obligatorio preguntar a la cuidadora si hay posibilidad de embarazo o no. Y de aquí, por supuesto, también más dudas y preguntas. Aparte de todo esto, los cuidadores recibirán instrucciones precisas y han de ayudarnos durante la exploración o tratamiento para reducir al mínimo su exposición a la radiación. Es decir, hay que darles unas nociones básicas de protección radiológica personal durante la exploración o tratamiento, ¿no? Por supuesto que sabemos perfectamente cómo hacerlo. A estudiantes, a compañeros menos experimentados, lo sabemos hacer igual de bien con una persona del público general o independientemente de su contexto sociocultural, su edad, etc. Y bueno, aquí me voy a tomar la libertad de darle un puntito de humor a todo este asunto en un caso improbable o no tanto. Esto es un paciente que llega, dice, este año me han realizado X radiografías, TAC, gammagrafías, ¿no será demasiada radiación? Quiero visitar Chernóbil el próximo verano. Verá, es que la justificación, el riesgo-beneficio, la optimización, aquí el técnico se afana en explicar lo mejor posible todos estos principios, ALAR, etc. Sí, muy bien. Entonces, ¿cuántas dosis llevo este año? Primer problema. Bueno, ¿y cuántas dosis voy a recibir en esta radiografía, TAC, gammagrafía? Además, la radiación produce cáncer. ¿Es cierto? ¿Con cuánta dosis? ¿También a dosis bajas? ¿Infertilidad también? ¿Cataratas? No entiendo eso de riesgo. ¿Produce cáncer o no? Explíquemelo otra vez. Vale, pero eso de la optimización, ¿cómo lo hace? Pues en realidad es un proceso en el que médicos, técnicos y radiofísicos, sí, pero no me ha dicho cuánta dosis voy a recibir. ¿Puede decírmelo antes o no? Pues en un paciente estándar hay unos indicadores de dosis superficie, CTDI, DLP, dosis glandular media, dosis estimada basada en tamaño, que pues, en este equipo y exploraciones aproximadamente, sí, pero ha dicho indicadores. La dosis que recibe el cuerpo no se mide en Röntgen. No verá, con pacientes hablamos de dosis absorbida o efectiva, que se mide en Siever. Y es que, eso, ¿cuántos Siever? Pues es difícil decirle con precisión, intervienen muchos factores técnicos del propio paciente, la tecnología, aunque las dosis típicas son, si el técnico ha llegado hasta aquí, automáticamente le sale pantalla azul, error 404, porque empieza a recordar todas las tablas de dosis efectiva que recuerda, ¿no? De diferentes fuentes. Y efectivamente, diferentes fuentes, porque son diferentes entre sí, varían en determinadas exploraciones o tratamientos las dosis efectivas que han publicado pues, en Estados Unidos la reseña del Colegio Americano de Radiología, la ICRP, en Reino Unido también las dosis publicadas por Reino Unido, en fin. Entonces aquí el técnico ya se encuentra en un problema que puede ser todavía más grave porque aunque las dosis típicas no varían mucho, ¿a qué echa mano? ¿No? ¿Cómo responde? Bueno, vale, ha sido muy amable. Ahora póngame el traje de plomo. Es que verá, no es posible porque no se debe poner en este caso, pero el protector de tiroides no pondrás al menos, ¿verdad? Pues verá, en su caso tampoco, porque las sociedades y la evidencia científicas nos dicen que no debemos porque, bueno, lo entiendo aunque no estoy muy convencida. Por cierto, ahora que lo pienso mejor, sí que podría estar embarazada. ¿Pasaría algo? Y ya que estás, ¿no podrías hacerme mejor una resonancia? ¿Resonancia magnética nuclear? ¿Nuclear? Luis, 10 minutos. Ya está, acabo con las conclusiones. Muy bien. Bueno,
Este pequeño chascarrillo yo creo que refleja con cierta claridad y un poquito de humor que aparentemente tenemos que contar o nos piden que contemos cuestiones que son pues, muy bien sabidas por nosotros, que se pueden contar con relativa facilidad y sin embargo esto no es así. Las personas son muy diferentes, cada persona puede tener sus inquietudes y ponerte en serios aprietos si no tienes una formación pues, muy sólida, ¿no? Y unas muy buenas capacidades de comunicación. A pesar de ello, los técnicos se nos da bien comunicar con los pacientes, con los cuidadores, pero si queremos desempeñar adecuadamente nuestro trabajo en información y comunicación, pues la Radiation Protection Series número 175 de la Comisión Europea ya nos dice que tenemos que tener un grado universitario para tener esa formación suficientemente sólida en protección radiológica. Pero bueno, en cualquier caso, necesitamos una formación básica en conocimientos y habilidades de comunicación y cuáles son sus mejores estrategias según el caso y en general sobre cuidado centrado en el paciente, sobre cómo hablar con empatía, con escucha activa, en fin, toda una serie de elementos que tienen que ir encima de la información en sí que nos puedan requerir los pacientes. Y, por supuesto, un mayor interés por nuestra parte, como técnicos, en formación continuada en protección radiológica, instando a los radiofísicos para ello, motivándonos todos en beneficio del paciente. Y recogiendo un poco las ideas que se han dado aquí, por supuesto, también hacer sesiones, grupos de trabajo en protección radiológica, en gestión clínica, para poder optimizar, para poder hacer grupos de trabajo intrahospitalarios en los centros sanitarios en los que estemos, para la optimización y también para la formación, para hacer un esfuerzo conjunto. Y desde luego por parte de las sociedades científicas, por descontado, ¿no? Que tenemos que esforzarnos en esto y tomárnoslo muy en serio. Por supuesto también pues conocer, seguir y diseminar las principales guías sobre el tema, como esta que he dejado por aquí de la IRPA, ¿no? Que habla sobre todos estos temas de la comunicación con los pacientes, familiares, con el público general sobre estos temas de protección radiológica, de radiaciones. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis. El teatro me ha servido para darme cuenta de muchas cosillas que son importantes al final de nuestra práctica. Bueno, muchas gracias a todos y si me lo van a permitir, lo digo porque voy a quitar la pizza del horno porque se me va a quemar, ya que vamos muy justos de tiempo. No, es broma. Si me permitís, nos vamos a extender un poquito porque creo que tenemos muchas preguntas y un poquitín de debate que me gustaría emprender y que aunque no demos respuesta a todas las preguntas que nos habéis hecho llegar, pues al menos reconducir y terminar con un pequeño resumen de todo lo que hemos estado planteando hasta ahora. Como veis, hay muchos temas ahora mismo que se nos escapan. Que por mucha buena voluntad que tengamos de manera individual, la cosa no funciona si no trabajamos colectivamente. Y ahora me gustaría trasladar algunas de las preguntas a los ponentes y hacemos un pequeño debate. Bien. A nivel de justificación, que nos ha estado hablando un poquitín Ángel, bien. Bueno, una de las cosas que todos hemos pensado y que creo que ha preguntado alguna compañera es revisamos las exploraciones previas. Bien, como bien sabéis, este Real Decreto nos dice que los radiólogos, el médico especialista, es el último responsable de la justificación de esa exploración. A ti, Ángel, me gustaría trasladarte esta pregunta para que un poco nos expliques hasta cuánto podemos llegar y cómo podemos solucionar lo insolucionable, que tú ya lo has comentado. Por favor. La pregunta concreta, ¿cuál es? Perdona. Bien, si revisamos las exploraciones previas en nuestros servicios de radiodiagnóstico principalmente, cuando viene este paciente con una petición. ¿Bien? Es decir, la justificación final recae sobre vosotros y muchas veces se encuentran los técnicos o la persona que va a realizar las exploraciones se encuentran con que esa persona no ha recibido
nada de información y que si hemos revisado las exploraciones previas a nuestros pacientes para analizar si era necesaria o no era necesaria esa exploración. Perfecto, entendido. Bueno, la primera cuestión es que para revisar las exploraciones previas hay que justificar. O sea, si no se revisa una solicitud, mal podemos revisar una exploración previa. Con lo cual, insisto, la gestión del proceso radiológico, el proceso radiológico es gestión de solicitudes, justificación, realización de la exploración, informe y puesta a disposición del informe hacia el clínico. Mal podemos revisar las exploraciones previas si no revisamos las solicitudes. Por ejemplo, ¿qué hacemos en mi hospital? Pues en mi hospital revisamos todas las solicitudes de TAC. O sea, todo lo que consideramos alta dosis lo revisamos. Ojo, el TAC no es alta dosis, ¿eh? Muchos TAC no tienen por qué ser alta dosis. Eso es otro debate. Una vez que hacemos eso, si tenemos alguna duda en la justificación, por supuesto, revisamos las exploraciones previas. ¿Qué acciones dice el Real Decreto que se deben realizar por el médico prescriptor, el radiólogo y también el paciente con respecto a la justificación? Porque es una responsabilidad compartida por tres. El prescriptor y el radiólogo lo que deben hacer es obtener previamente información diagnóstica anterior o informes médicos relevantes y otros datos médicos pertinentes, siempre que sea posible, por supuesto. Lo segundo, el paciente, y esto es nuevo, esto en este Real Decreto y en la directiva es nueva, el paciente dice, el paciente deberá informar al prescriptor y el radiólogo de los procedimientos diagnósticos con radiaciones ionizantes a los que se haya sometido con anterioridad. O sea, que el paciente también es responsable de decir al médico prescriptor y al radiólogo, oye, yo ya llevo 5 TAC en este último semestre, por ejemplo, ¿no? O sea, y tercero, y muy importante también en este Real Decreto, dice que la autoridad competente, en este caso será el titular de la instalación o dependiendo del hábito de la competencia, deberá asegurar la disponibilidad de esta información para el profesional, tanto el médico prescriptor como el radiólogo, según los procedimientos establecidos. Y ahí tenemos un gran problema. En el hospital donde yo trabajaba, en el Hospital Donostia, no teníamos ningún problema porque tenemos un PACS corporativo de Osakidecha desde el año 2008. Entonces yo me puedo meter Hospital de Cruces, Bilbao, Hospital de Vitoria, Hospital Comarcal y lo puedo ver. Pero claro, en muchos sitios hay informaciones estancas. O sea, si yo trabajo en un hospital de Madrid, a lo mejor no me comunico con otro hospital de Madrid. Bueno, pues eso, la normativa dice claramente que la autoridad competente debe asegurar esa disponibilidad de información y de conexión. No sé si he contestado realmente a la pregunta. Bien, sí, no, quedan muchos melones abiertos porque el tema de comunicación entre comunidades es insuperable. Bueno, básicamente los reales decretos, una de las cosas divertidas que dicen es que no generará coste adicional a la implantación de ese real decreto y es muy divertido ese comentario. Pero ya ahí corramos un tupido velo porque es muy complicado y ya lo sabéis cuál es la realidad. Pero bien, me parece muy buena respuesta. Muchas gracias. Pero, perdona, esa es una deficiente técnica legislativa que además va en contra de la legislación. O sea, cualquier real decreto, cualquier normativa que se haga tiene que tener una memoria económica, o sea, del impacto económico. Esto si lo queremos poner en marcha tendrá un impacto económico. A mí, para empezar, se me ocurre como primer impacto económico que vamos a tener que contratar más radiofísicos y más técnicos en dosimetría, por ejemplo. Otro impacto económico es el relativo a la formación continuada. Hay muchos impactos económicos. Otro impacto económico es asegurar la conexión entre hospitales y entre distintos sistemas de salud de las 17 comunidades autónomas que tenemos, por ejemplo. Yeah. Sí. Es una mala técnica legislativa. Sí, o sea, son deficiencias que parece que el legislador no quiere. Porque si no, tú lo que estás haciendo es un brindis al sol. Punto. Ya está. Es así de claro. Compro la idea. Bien, pero tenemos esa tesitura que tenemos que meternos
en implementar lo que nos dice la ley. Pero con toda la prudencia del mundo, lo digo, hasta donde podamos llegar. Tampoco no nos dan muchos recursos, tienes toda la razón. Otra de las preguntillas que os quería trasladar, bien, en cuanto al tema de optimización, y esta es para Santi, un momentillo que lo tenía por ahí. Bien, en cuanto a la contribución está la pregunta Juanjo Morán. La figura del radiofísico parece que no se debe limitar a la dosis. Su contribución en la valoración de la calidad de imagen es tan importante o más. Entonces os pregunta, ¿qué acciones estáis realizando en este aspecto y qué colaboraciones encontráis de los radiólogos, que según este Real Decreto son los responsables finales de la valoración? Un poquitín, Santi, si nos quieres explicar tu experiencia. Nosotros basamos la relación con los radiólogos en la existencia desde hace ya 20 años del Comité de Garantía Calidad. Entonces se debaten pues los temas de calidad, incluso especificaciones técnicas para la adquisición de equipos, etcétera, etcétera. Los protocolos están bastante bien establecidos. En algunos sectores de la radiología encontramos gran colaboración, pero en otros menos. De hecho, arrancamos muy fuerte y en concreto esa diapositiva que he puesto por ahí con las características que debe tener un tórax se empezó puntuando y creando una base de datos de respuesta para los distintos equipos. Entonces, así como a la hora de protocolos, nosotros sí que estamos apoyados por los radiólogos en el punto concreto de puntuación de la calidad obtenida. Nosotros suponemos que es buena si las imágenes van al PACS, las diagnostican y no nos dicen nada. Pero nos encontramos un gran vacío, que es toda la imagen que no ve el radiólogo. Nosotros tenemos feedback con el radiólogo. Nosotros lo que no sabemos, por ejemplo, es qué pasa con la placa de urgencias. No tenemos ni idea. Y luego tenemos otro punto, que yo creo que también Juanjo va por ahí para preguntar, que imaginaros que nosotros partimos de una base de calidad de imagen aceptable para un equipo cuando se ha puesto en marcha y tenemos como indicador indirecto los indicadores de física, es decir, los que te da un maniquí, ¿no? Una puntuación de un objeto de test, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que nosotros simplemente podemos decir la puntuación de este objeto de test con la misma dosis sigue siendo la misma que cuando se compró y en muchos casos la calidad de imagen clínica ha variado. Es cierto que es un fallo, por lo menos desde nuestro punto de vista, que no tenemos clara la relación que hay entre una variación en la puntuación física y qué supone esto en cuanto a degradación de la calidad de imagen para el radiólogo. Vale. Yo quería trasladarte también a este aspecto y también preguntar a Ángel y los demás ponentes, ¿creéis que ahí ya podría haber un técnico que estuviese haciendo de sommelier, un poco catando esta calidad de imagen? Porque al final, pues bueno, hay mucha imagen que se nos escapa, muchísima imagen que se nos escapa y que el radiólogo no llega a diagnosticar, no llega ni a ver. ¿Podemos poner monitoreo con este tipo de perfil profesional? ¿Qué os parece como idea? A ver. En la práctica, en nuestro caso, se está haciendo. Hostia, o sea, de hecho, nuestro primer indicador es la opinión del técnico. Bien es cierto que nosotros tenemos mucha relación, estamos muy en contacto, nos conocemos y es muy directa. La opinión, en muchos de los casos, es de los técnicos antes que del radiólogo. Luego ya viene la opinión del radiólogo. En caso en radiología siempre es así, las cosas como son. Tenemos nosotros el trato directo con el técnico antes que con el radiólogo. A ver, nosotros me gustaría contestar a esto porque me parece una pregunta interesantísima, ¿no? Para empezar, ya desde hace muchos años, antes incluso del Real Decreto de Calidad de 1999, teníamos tres obligaciones de establecer tres indicadores. El primero era la tasa de rechazo de imágenes, que es algo es un indicador increíblemente bueno. Y no sé por qué muchos servicios lo han abandonado.
cuando además ahora es facilísimo hacerlo porque tú puedes guardar las imágenes rechazadas y el técnico decir cuál es la causa. Y eso es un indicador increíblemente bueno que además es responsabilidad del técnico porque es el que está a pie de obra del aparato. Bien, es por ponerlo ahí en contexto. Mucha gente se piensa que es un control personal del trabajo, ¿vale? Ahí dejo esa No, muy, pero muy es una equivocado, ¿no? obligación, ¿no? pero es una obligación legal, Eduardo. Sí. Y después tenemos otros dos indicadores ya desde hace 35 años, que son el de control de dosis, que se hace de forma, digamos, aleatoria con una serie de pacientes al año, eso ya lo sabéis, Sí. y el control de calidad. El primer error estratégico, que eso ya yo como responsable de los aspectos médicos del programa de garantía de calidad me di cuenta, es que el control de dosis se tenía que hacer en equipo. Se hace la dosis, se hace el control de calidad de imagen por el radiólogo y por el técnico, y dentro del control de calidad de imagen hay dos, que eso lo ha dicho perfectamente, si no recuerdo mal, Luis. Una cosa es la calidad de imagen y otra cosa es la calidad de imagen diagnóstica. Yo puedo tener muchísimo ruido, por ejemplo, en un TAC de baja dosis, pero a mí el diagnóstico es correcto y me sirve. Y insisto, esos tres indicadores es un trabajo en equipo. El de la tasa de rechazo de imágenes es el técnico en primera línea y el radiólogo. El del control de calidad se tiene que hacer yo cuando tengo una radiografía de tórax, sé la dosis y estoy viendo la calidad de imagen con la dosis, porque la dosis me la ha establecido antes el radiofísico y el técnico en dosimetría. Y eso, entre el técnico y el radiólogo, evaluamos la calidad de imagen en sus dos aspectos, el aspecto de calidad de imagen y el aspecto de calidad diagnóstica. El resumen es que, por supuesto, el técnico está en primera línea, una de sus funciones es la calidad de imagen, por supuesto, y lo hacéis muy bien. Por regla general lo hacéis muy bien. Pues genial, a ver si se lo creen los oyentes que nos están escuchando, Yo porque querría creo apuntar bastante. también que estoy, pues, como no, totalmente de acuerdo con Ángel y también con el hecho de que tiene que haber una conexión, una unión mucho más sólida entre los radiofísicos, los técnicos y los radiólogos para poder optimizar, para hacer un trabajo de optimización. Yo conozco a los radiofísicos de mi hospital. Concretamente, yo que trabajo en radiodiagnóstico, es diferente de radioterapia, ¿no? O medicina nuclear. Yo conozco a los radiofísicos de mi hospital porque voy a cambiar el dosímetro y a veces les veo en el despacho y en foto también, y alguna vez que he ido, por supuesto, a preguntarles alguna cosa, ¿no? Pero claro, hay una saturación de trabajo de todos los grupos profesionales, ¿no? Entonces es complicado y hay que diseñar algún tipo de estrategia para trabajar en todos los centros, porque la realidad de cada servicio de salud y de cada centro puede ser muy distinta para trabajar mucho más y mejor en esto que es la optimización de dosis, ¿no? Y de alcanzar un equilibrio idóneo entre calidad de imagen y dosis al paciente. En la próxima charla voy a pedir que venga el gerente o venga un responsable del ministerio para que nos escuche. Es complicadete, es complicadete. Estoy de acuerdo. ¿Me permites hacer Sí. un comentario a esto que Sí. está diciendo? Hay un tema estratégico también que en mi servicio lo solucionamos, porque los radiofísicos son un recurso escaso, eso está clarísimo. Tiene muchísimo trabajo y, lógicamente, priorizan en la radioterapia. En mi servicio, o sea, en mi hospital es así, o sea, y a mí me parece lógico, o sea, si primero lo que tiene tratamiento y después el radiodiagnóstico. Pero yo hace ya muchos años conseguimos tener un referente. En la unidad de radioprotección, tener un referente de un radiofísico que se dedicase exclusivamente para radiodiagnóstico. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. O sea,
Y porque así consigues avances espectaculares, porque si no es muy difícil, porque efectivamente, como es un recurso escaso y tiene un enorme trabajo, se dedican fundamentalmente a la radioterapia y no tienen más remedio que abandonar, entre comillas, el radiodiagnóstico. Ojo, no lo abandonan, porque por lo menos en mi hospital, desde luego, se cumple el programa de garantía de calidad, se hacen controles de dosis, pero, pero hay que hacer más. Y para hacer más necesitamos radiofísicos, digamos, especializados en radiodiagnóstico. Y hay que conseguirlos. En mi servicio, por ejemplo, hace 10 años conseguimos una persona más para eso del titular de la exploración. Y hay que luchar por ello. No sé qué opinan nuestros radiofísicos. Bueno, Roberto, no sé, en tu caso supongo que tendréis personal dedicado a imagen. Nosotros en nuestro servicio tenemos la suerte, yo de hecho estoy en ese tema, estamos dedicados exclusivamente a la imagen y Muy bien. efectivamente pues hay mucho por hacer, también en mi hospital tenemos mucho por hacer. Estamos todos muy liados, tenemos mucho trabajo, es decir, podemos poner un montón de razones por las que las cosas se nos van amontonando, pero se pueden hacer cosas y yo creo que los comités de garantía de calidad son el punto de partida para crear grupos de trabajo donde participen los técnicos, los radiólogos, los radiofísicos y en esos pequeños grupos de trabajo se vayan tomando pequeñas decisiones, porque al final esto es una acumulación de pequeñas decisiones, ¿no? De ordenar los protocolos de FP para que eso es una forma también de trabajar en optimización. Cuando los protocolos de FP se ordenan, ayuda también eso en la justificación. Son pequeñas tareas que poco a poco podemos ir abordando y que a largo plazo, a la larga, eso va teniendo resultados. Entonces yo animo a todos a participar en este tipo de grupos de trabajo que se pueden formar para ir tomando decisiones. Siempre bajo la dirección de un radiólogo, que es el responsable último de lo que vaya a ocurrir en el servicio de radiología. Yo iba a poner un ejemplo. Nosotros comenzamos en 2005 a monitorizar. Tenemos la suerte de que en Pamplona hay un hospital de intención pediátrica, o dicho de otra forma, el 95% de los pacientes pediátricos en Navarra pues acaban yendo a este hospital, y el jefe de sección de radiología pediátrica se interesó por el tema de las dosis, ¿no? Entonces comenzamos un registro masivo de dosis en pediatría. Yo creo que es 2004 o 2005. Ahora ya tenemos un sistema de registro automatizado, pero en aquel entonces, desde aquel entonces, el trabajo de los técnicos fue inconmensurable, porque los datos los metían de forma semiautomática. Cada vez que hacían un paciente pediátrico, metían a mano kilovoltaje, cuando no había producto dosis haría la carga para estimar la dosis superficie entrada, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a monitorizar resultados y en 2 o 3 años la optimización, o sea, los resultados fueron espectaculares. No solo había mejorado el diagnóstico, había mejorado la calidad de imagen, sino que habían disminuido además las dosis, introduciendo conceptos como colimación en temas de columna, tratando el tema de protectores de bismuto para mama en adolescentes, el tema de los collares de tiroides, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, lo que hace falta es que se comprometa el radiólogo. Eso es fundamental, como has dicho tú, Roberto. Nosotros luego estamos ahí para puntuar, para dar ideas, podemos hacer un programa, podemos decir esta dosis está bien estimada, no nos gusta hablar de suma de dosis efectiva, o si nos gusta, o nos sirve para comparar, o de riesgo, pero el programa lo tiene que encabezar un radiólogo, es fundamental. Yo creo que ahí estamos todos totalmente de acuerdo. Además, Pues, el producto final de todo esto es un diagnóstico. Eso sí. ahí... Sí, es tal cual. Este es el resultado final, y es importante que el paciente o el médico que está haciendo el diagnóstico tenga claro si hay patología, y también tiene que tener muy claro si no hay patología, estar igual de tranquilo para poder diagnosticar una cosa como otra.
Chicos, se nos echa un poquito el tiempo encima. Ya nos hemos comido media horica más de lo que teníamos establecido. Se me han quedado muchas preguntas en el aire, muchos melones por abrir, como puede ser, yo qué sé, ahora voy a lanzarlo para que el screening encubierto, por ejemplo, ahí lo dejo como melón que yo quería sacar también. El screening que no es público, que es lo que pasa ahí. Vamos a dejarlo ahí en abierto y agradeceros pues muchísimo todos los comentarios que habéis llevado a cabo, vuestras presentaciones geniales, y espero que haya otra próxima sin problemas. Y si vosotros queréis, a ver cuándo salen los reales decretos de garantía de calidad, que yo entiendo que van a ser los que nos despejen un poquitín esta nebulosa que llevamos. Y sobre todo, veo que la formación es un tema para discutir durante una jornada entera, porque realmente es el nicho en el que podremos estar todos juntos siempre que tengamos ese feedback, generar ese grupo de trabajo que es indispensable para conocer y tener el feedback real. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Era por irnos despidiendo. Pues nada. Muchísimas gracias a vosotros también, los que nos habéis escuchado, y gracias por atendernos, y perdón el lapso un poquitín de tiempo. Pues nos despedimos. Un saludo muy fuerte. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Encantado. Gracias. Chao, chao.